nuestros 143 compañeros desaparecidos, porque me parece que hablar de cualquier tema y no traer esto a recordarlo, me parece muy frívolo. Y creo que eso está en efecto en nuestra propia reflexión, que nos impacta para la cuestión de lo que queremos hablar, pues en esta tertulia o debate, como le llaman. A propósito que después de las reformas estructurales, de la reforma en particular energética, ¿qué sigue en nuestro país? ¿Qué perspectiva tiene? Y quiero señalar esto porque no solamente estamos viviendo una tragedia en México, o una situación lacerante, despreciable y perversa. Y podemos pensar todos los objetivos que queramos, y todos valen, y a lo mejor se quedan chicos. Pero ese es el recuadro en el que estamos. Y traer a la memoria quienes han sido asesinados y desaparecidos en este momento, y gritar la consigna de que vivos nos llevaron y vivos nos queremos, es fundamental para la vida política, económica y social de este país. No podemos hacernos a un lado ante una situación de esta naturaleza. Y yendo a algo muy particular, que son las escuelas normales, y en particular la de Ayotzinapa, yo creo que deberíamos de levantar la demanda de que todas las escuelas normales rurales de este país deben de ser sustancialmente financiadas por el gobierno federal como una obligación de Estado ante la educación de los normalistas campesinos de este país. Y aprovechemos la presencia de Alejandro Encinas como senador, porque este es el tiempo de la discusión del presupuesto de egresos. Yo sé que esto no entra el Senado, pero sí en la cuestión del Congreso. Hace poco yo veía un video sobre cómo es que trabajan los normalistas de Ayotzinapa, y ante la falta de presupuesto que los tienen castigados desde hace muchos años, lo están venido estigmatizando. Hay que reconocer que hoy se están formando jóvenes para ser maestros en el campo mexicano con una pedagogía y un método que es fundamental para la enseñanza y el aprendizaje de conocimientos importantes en el país. Hay una pedagogía de acercamiento con la realidad que están viviendo estos maestros en su formación, y es el acompañamiento a las comunidades de las que ellos vienen, para seguir alimentando la posibilidad de un desarrollo autónomo, independiente y sobre todo buscando el bien vivir de sus comunidades. Y entonces yo creo que es lo que hay que traer a reflexión en este momento, una partida presupuestal sustancial para todas las normales rurales de México, y nada de que deseos que vayan a desaparecer, cueste lo que cueste. Muchas gracias. Gracias, Paco, totalmente de acuerdo. Yo me voy a permitir también traer a la reflexión algo que hemos perdido como país. ¿Saben ustedes que hace 204 años, un día como hoy, don Miguel Hidalgo abolió la esclavitud? ¿Sabían ustedes que en 1832 se creó la Dirección General de Instrucción Pública y se abolió la Real y Pontificia Universidad para dar paso a la educación laica en un día como hoy? En 1914, el Congreso del Estado de Veracruz decretó la primera ley laboral de este país en un día como hoy. En 1920, un 19 de octubre, murió John Lewis, el autor de México Insurgente. En 1967 falleció don Ángel María Garibay Quintana, un gran erudito y un
impulsor y promotor de las culturas, sobre todo de la náhuatl, y que en 1970 este país perdió al defensor de los derechos económicos, sociales y culturales del pueblo mexicano, don Lázaro Cárdenas Perrillo. El aplauso es para ellos, pero hagamos la reflexión, compañeras y compañeros. No era el gobierno federal el que debería de haber recordado esas efemérides que estoy señalando el día de hoy aquí. Esa es la prueba máxima de que no hay reformas estructurales. En México, después de las llamadas reformas estructurales, es la desestructuración del México soñado por los congresistas de Apatzingán en 1814. Este 22 de octubre se cumplirán 200 años en que en situaciones por demás difíciles, un grupo de mexicanos idealistas se congregaron para emitir una constitución que sabían que no iba a aplicarse, pero que sentían que era necesario expresar para poder conformar la independencia y el nacimiento de la República. Por eso, en México, después de las reformas estructurales, para mí es la desestructuración de la República Mexicana en pos de su integración subordinada a la nación, the nation, aquella figura que desde 1824 el presidente estadounidense Monroe dijo claramente: América para los americanos. México hoy forma parte de esa unidad geopolítica que ellos llaman The Nation, que está conformado por Canadá, Estados Unidos y nuestro país. Y a las pruebas me remito. No me sorprendió hoy leer el proceso que Bergoglio, el Papa Francisco, está muy molesto con el gobierno de México porque le incumplió, y en lugar de defender a los centroamericanos, en lugar de seguir siendo un santuario de refugio para quienes buscaban un lugar donde vivir seguros, nos hemos convertido en los policías de Estados Unidos, ampliando su frontera al sur, al río Suchiate, e impidiendo que un cura pueda decir misa en territorio mexicano porque lo estaba haciendo a favor de los 72 sacrificados por los zetas en San Fernando, Tamaulipas. Fíjense hasta qué niveles de subordinación hemos llegado, a nivel de convertirnos en los porteros, en los carceleros de los Estados Unidos. Reforma laboral, ¿de qué nos ha servido? Se ha desarticulado el Estado benefactor que el general Cárdenas impulsó en los años 34 a el año 40, en donde, además de una educación socialista, se propuso, sobre todo, construir el entramado jurídico para que el obrero fuera verdaderamente libre. Y allí está, no solamente la expropiación de petróleo, sino también recordemos que expropió los ferrocarriles en 1937, un año antes de la expropiación petrolera. De reforma política, ¿qué me dice? Con todo el respeto, yo admiro y reconozco la incansable labor del senador Encinas, quien me consta defendió como nadie el principio de la no reelección. ¿Y qué tenemos ahora? Como reforma política, la reelección del narcoestado, la reelección de los narcogobernantes como una posibilidad ya real, efectiva y eficiente. Tocante a esta reforma educativa, Paco Salcedo ya lo dijo claramente, no es una reforma educativa. A los chicos del Politécnico, ¿qué les movió?
El simple hecho de saber que en lugar de tener una licenciatura, de terminar una carrera como ingenieros, iban a acabar como técnicos, porque eso es lo que necesita el mercado transnacional. Necesita mano de obra barata, y por eso no quieren tampoco a las normales rurales, porque según ellos son nidos de guerrilleros, son nidos de revolucionarios. Que no se hagan tontos, por favor. Son nidos de justicia social, son nidos de donde sale lo mejor y el apostolado del educador, aquel que sabe que tal vez no va a tener dinero para poder comer, dinero para poder vivir, pero que se enrola sabiendo que la educación es, como lo decía el doctor Mora en 1833, un día como hoy, es un derecho republicano que le asiste a todo ciudadano el instruirse. La reforma fiscal, ¿qué le dice de ella? La reforma fiscal lo único que ha generado es mayor pobreza, mayores situaciones de beneficio para los ricos. La reforma de telecomunicaciones es la consagración de la dictadura de la telecracia, el duopolio que sigue operando y que seguirá enajenando y destruyendo aquello que la educación construye en el día, ellos lo destruyen a lo largo de toda su programación. Sobre telecomunicaciones, ¿cómo podemos hablar de algún avance en la reforma si una tuitera es asesinada por el crimen organizado en Tamaulipas, si un dirigente vecinal como Atilano Román es asesinado en la cabina radiofónica de ABC Radio Mazatlán después de haber obtenido con el sudor del trabajo de sus compañeros y representados 3 licencias adicionales para pescar, y por eso lo matan en pleno programa ante su auditorio, ante su mujer y ante su hija. De la reforma energética, por favor, se ha preparado ya el mercado, no importa que pongan en crisis al mundo en su conjunto. Hemos perdido más de $10 en las 3 últimas semanas. El esquema es a la baja cada vez más. Están ahorita los diputados considerando que $81 tal vez se pueda compensar con un tipo de cambio de 13.40. Señoras y señores, compañeras y compañeros, lo diseñaron perfectamente las transnacionales para llevarnos a la ronda 1 a una venta de garaje. Y esto lo dijimos desde el principio. Esta reforma energética tiende a subastar al mejor postor y en contra de los mexicanos nuestro patrimonio energético. Y yo estaría aquí para que en la segunda ronda podamos platicar sobre la desarticulación de la patria, de su historia y de nuestras raíces. Gracias. Entonces, me toca hacer, Alfonso, perdón, mi primera intervención. Me gustaría hacer un contexto de lo que está pasando a la luz del punto de partida. Ya nos estamos olvidando de que el punto de partida de todo lo que estamos viviendo en los últimos años se inició con lo que en el lugar que corresponde, Estados Unidos, porque somos cada vez más un país dependiente de Estados Unidos, y particularmente en Washington, se llamó el momento mexicano.
Era el momento en que Peña Nieto y sus asociados, según la visión norteamericana, entraba en una etapa de grandes transformaciones, por supuesto, en interés del proyecto norteamericano. No hay que olvidar, hay que recordarlo una y otra vez, que en este país solo hay un proyecto en marcha. No hay ni siquiera el proyecto alternativo de Nación de Años. El proyecto que está en marcha en este país es el proyecto del consenso de Washington, así se llama. Tiene nombre y tiene lugar de procedencia. Y esos señores del proceso de Washington suponían que el momento mexicano se iniciaría primero con esta reforma en la que no pasaría nada. Y luego el inicio de la aplicación de la reforma y tampoco pasaría nada. Y luego un desarrollo ininterrumpido hacia la prosperidad general, que para ellos es la prosperidad de las transnacionales que incursionarían en el país con sus inversiones, que las inversiones correrían como ríos por México, que se apoderarían de todas las riquezas a las que hace tiempo no tienen el ojo echado, particularmente nuestra riqueza minera, los hidrocarburos, etc., y que el pueblo mexicano aguantaría y no pasaría absolutamente nada. Esto no lo estoy inventando. En abril, justamente, de este año, asistí a una universidad, la Universidad de América, en Washington, en donde tuvimos un debate intelectuales de México con intelectuales norteamericanos de los llamados think tanks, de los tanques pensantes norteamericanos de las universidades, y ese era el discurso de la nada. Cuando nosotros, yo en particular, pero lo dije muy claro, ustedes están partiendo de varias premisas complicadas. La primera es que realmente están suponiendo que ya llegamos al fin de la historia. Es decir, que no hay acontecimientos políticos y sociales. Y en segundo lugar, están partiendo de la premisa de que van a realizar sus transformaciones en una especie de sociedad inerte. Es decir, el pueblo mexicano es incapaz de mover un dedo ni hoy, ni mañana, ni nunca para oponerse a lo que ustedes quieren presentar en el país. La respuesta fue: se va a hacer, se hará, contra viento y marea, y en efecto no va a pasar absolutamente nada. Estamos viendo las consecuencias. Se hicieron las famosas reformas en los aspectos legal, la laboral, la tributativa, la fiscal, la energética, etcétera, las que se han mencionado aquí. Y el escenario en unos meses de ese momento de México se ha transformado prácticamente en su contrario. Tenemos una situación en donde prácticamente ninguna de las reformas, con la excepción de las reformas fiscales y hacendaриas, que pudieron aplicarla por decreto contra los cautivos de Hacienda, los causantes cautivos de Hacienda, pero ni han podido llevar a efecto la reforma educativa, no han podido desarrollar la reforma laboral. Todavía estamos en los golpes de cola de las condiciones laborales precarias, que ya hemos hablado muchas veces. Como sabemos, México es uno de los países con una situación de precariedad laboral más grave de todo el mundo. No solo en términos de salarios, sino en condiciones de trabajo, en horarios, en jornadas laborales, etcétera, etcétera. El país está entrando en una situación de estancamiento económico cada vez más grave. Cuando inició el gobierno de Peña Nieto, se decía por parte de los griteros de la prensa: todo caminará rápidamente en la dirección de una economía de nuevo crecimiento, tendremos empleo de nuevo en crecimiento y tendremos consumo en crecimiento. El consumo está estancado, eso lo saben muy bien los que están en el sector secundario del comercio. La gente no compra porque no tiene con qué comprar, así que está estancado el sector secundario del comercio.
la producción industrial estancada, el sector de producción estancado, está ayudando un poco el sector primario de producción agrícola, pero no tardarán en caer de nuevo en el estancamiento. Así que ellos saben cómo hacer que la economía crezca, ellos saben cómo hacer que la gente tenga más empleo. El empleo estancado. Se acaban de crear 700.000 empleos, por supuesto un tercio de lo que debería crearse, y de esos 700.000 empleos, un tercio son informales. De tal manera que no se trata de empleos, de los empleos que necesita el país, y del resto, la mayoría no son plazas fijas ni empleos fijos, sino empleos temporales. De tal manera que para fines prácticos, este gobierno no solo nos está creando el 1,5 millones de empleos que se requiere cada año en el país, sino que ni siquiera está creando estos empleos ni está resolviendo los rezagos de empleos que tenemos en el país, de más de 6 millones de mexicanos que no tienen cómo reproducir su vida por carencia de empleo. Tenemos una situación gravísima, puesto que como dependemos de más de un tercio de nuestro presupuesto del petróleo, el petróleo se derrumba y de $110 por barril. Anteayer se llegó al precio de $74 por barril. Y estamos en un promedio de alrededor de $80 por barril, y el presupuesto calcula del 2015, el año que viene, un promedio de $81 por barril. De tal manera que el país no tendrá para cubrir sus recursos a sus gastos del año próximo, tendrá que endeudarse, y ya la deuda, este gobierno en 2 años la ha disparado de manera estratosférica, y estamos ante el enorme peligro de combinar, y hablaré en la segunda ronda de eso, el problema de la seguridad, de Oyotzinapa, etc., de combinar una economía en estancamiento, en crisis, seria, con una situación social de desesperación desde el punto de vista socioeconómico. Y a esto ha agregado el peor de los escenarios, un gobierno incompetente y en realidad un gobierno vinculado hasta la médula con el narcotráfico y con el crimen organizado. Yo creo que no hay que tirar otro lado que esto. Y es a esto a lo que tenemos que en México bajar después. Ya empezó a transformarse la crisis socioeconómica en crisis política. Y para eso tenemos que estar preparados a fin de dar una salida política a la crisis socioeconómica. Y estamos, hay que decirlo también, si no en la peor condición, en muy malas condiciones para realizar esta tarea, porque a eso se agrega, y con esto concluyo para dar la palabra a mi querido compañero Encina, a eso se agrega una terrible crisis institucional y particularmente una crisis de las instituciones llamadas partidos políticos, que no solo no responden a los problemas del país, sino que se asocian con el sistema, se asocian con el peor partido de la historia de México, el PRI, para firmar un pacto contra México y llevan al país a la desgracia que tenemos ahora. Quiero concluir esta parte diciendo esto, ya lo dije por la red, ni en 100 años los partidos que se asociaron con el PRI en el pacto, el llamado Pacto por México, ni en 100 años pagarán el daño que le han hecho a México. Gracias. ¡Vamos,
tengan todos ustedes. Yo en primer lugar quiero agradecerle al Partido Taibo 2 la invitación a participar de esta mesa redonda con compañeros talleres con quienes hemos compartido mucha experiencia, con Héctor Díaz Polanco, con Alfonso Suárez de Real, con Francisco Saucedo, y hacerlo de este foro, el foro José Revuelta, que justamente este año cumple 100 años de su nacimiento. Y Revuelta, sin lugar a dudas, es uno de esos mexicanos universales, no solamente por su obra literaria, por sus ensayos políticos, por sus poemas, también por sus análisis sobre el amor, sobre las relaciones de padres e hijos, sino fundamentalmente porque fue siempre un hombre de idea, un hombre innovable, que nunca se llegó ante el poder, nunca se lo negó, y que es un ejemplo que debemos seguir no solamente todos los políticos, no solamente la gente de izquierda, sino los mexicanos y los mexicanos que queremos en su país. ¿Cuánta falta nos hace hoy José Revuelta, José Revuelta, para enfrentar el terrible escenario que vive nuestro país, y al cual no podemos acostumbrarnos, no podemos aceptar y mucho menos rendirnos? Yo por eso retomo primero lo que señalaba Francisco Saucedo. No solamente nuestra solidaridad y nuestra condena a los hechos de barbarie, de terror en Iguala contra estudiantes humildes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, sino en primer lugar la exigencia de que nos presenten a los 43 muchachos con vida y que de inmediato Ángel Aguirre renuncie a la gobernatura del Estado. Pero porque también queremos que se esclarezcan los hechos. ¿Quiénes fueron los autores materiales e intelectuales? ¡No cuenten los suyos! No hay que convencerlos, hay que derrotarlos. Que esclarezcan las omisiones de la autoridad, porque el secretario de Gobernación, el Procurador General de la República y el CISEN sabían de los nexos del presidente municipal con la delincuencia organizada. El gobernador del Estado, el Procurador de Justicia del Estado y el Congreso del Estado de Guerrero no solo sabían de esos nexos, sino tenían denuncias de secuestros, de asesinatos de miembros del PRD, y el Congreso negó esta puerta. Y que se deslinden las responsabilidades de los dirigentes del PRD, quienes no solamente toleraron estas prácticas, sino permitieron que ese presidente municipal y su esposa financiara a dirigentes y corrientes del PRD para acceder a la dirección del PRD en el Estado de Guerrero. Y que cada quien pague por su responsabilidad. Eso es. En segundo lugar, hablando del tema que nos han convocado, ¿qué sigue después de estas reformas estructurales? Yo creo que lo que sigue es una verdadera disputa por la nación. Como nunca antes, necesitamos de la organización de todas las mexicanas y mexicanos para recuperar el país que nos quieren robar. Hay que partir de que en México, en el que nacimos, aquel México que se reconocía como un país nacionalista, que venía de un movimiento revolucionario, que tenía una firme posición anti-yanqui, anti-imperialista, solidario con las causas internacionales, que reivindicaban los derechos sociales de los mexicanos y las mexicanas, ya no existe.
Las reformas que ha impulsado este gobierno han desmantelado los aspectos fundamentales de nuestra Constitución. El pacto social que permitió la pacificación del país, pero desmanteló lo más importante, las nociones de nación, la nación soberana, para incorporarla no al mundo globalizado, sino para incorporar a nuestro país al traspaso de los Estados Unidos. Ha modificado y renunciado a las responsabilidades del Estado, tanto en sus responsabilidades en la rectoría económica como en la protección de los derechos sociales de los mexicanos, y quiere que el mercado resuelva los problemas de desigualdad que existen en el país, cuando el interés del mercado y de las empresas no es combatir la desigualdad, sino es la lógica de la acumulación y del negocio. Ya se mantenemos lo más importante, el rasgo característico fundamental de nuestra Constitución, la gran aportación del resultado de la Revolución Mexicana y la Constitución de 1917 al mundo, va a haber establecido en la Constitución no solamente los derechos y garantías individuales de cada ciudadano y de cada ciudadana, han desmantelado los derechos sociales que ya han consagrado la Constitución, los derechos laborales de los trabajadores, los derechos de los campesinos, de las comunidades indígenas, a ser propietarios de sus tierras. Y han abierto con esta reforma la posibilidad de entregar la riqueza nacional, no en beneficio del país, sino a unos cuantos, particularmente multinacionales y consorcios extranjeros. Voy a ponerles ejemplos muy concretos. El derecho laboral y el derecho agrario, de acuerdo a nuestra Constitución, eran derechos que debería de tutelar el Estado mexicano para enfrentar una relación entre desiguales, entre patrones y trabajadores, entre caciques y acaparadores con los privativos y los comunales. Y la reforma laboral es la última que empuja Felipe Calderón con el aval del PRI, rompe con los principios fundamentales de los derechos de los trabajadores. Desregula la relación laboral y permite la contratación por hora, por día, por semana, por mes, a prueba o por capacitación. ¿Qué significa esto? Que rompe con el derecho a una jornada laboral de 8 horas diarias, con el pago de un salario remunerador suficiente para vivir en condiciones de bienestar con su familia. Ahora resulta que se crea una figura de la subcontratación, lo que se llama el outsourcing en inglés, con lo cual no solamente se fragmenta la jornada laboral, sino que se impide con ello el derecho a las prestaciones sociales de los trabajadores. Porque quien sea subcontratado no va a tener derecho al seguro social, no va a tener derecho a aguinaldo, no va a tener derecho a vacaciones, no va a tener derecho a las prestaciones que la ley establece. Y no solamente eso, yo quiero ver cuánto van a pagar en la jornada por hora. Porque con un salario mínimo que anda alrededor de los 60 pesos diarios, no por hora, van a estar pagando 10, 15, 20 pesos por hora. Pero no les bastó desregular la relación laboral, favorecer a los patrones para despedir sin responsabilidad a los trabajadores, sino rompen con otro principio fundamental, que es el de la relación bilateral para definir las condiciones de trabajo y el derecho
a la contratación colectiva. Por ejemplo, le hablaba lo que se hablaba Suárez del Real. La reforma educativa no fue una reforma al sistema educativo nacional. Al principio dijeron que el Estado debía recuperar la rectoría de la educación. ¿Cuándo la perdió? ¿Se la vendieron o se la cedieron al tercer Gordillo ya antes de la Constitución Vargas? Me dieron, y qué bueno que me llevan a la cárcel del tercer Gordillo, pero no cambió absolutamente nada, porque toda la estructura del mismo, del gordillismo, sigue en el sindicato y sigue en la estructura de la justicia a nivel nacional. Y lo único que hicieron fue no solamente darle el control del sindicato al sector de educación pública, sino volver a incorporar a la estructura electoral del PRI al magisterio que fue su operación territorial en los cuadros electorales a lo largo de muchos años. Y se inventaron un instituto de educación, yo me escogí el nuevo instituto, ¿cómo se llama? Instituto Nacional de Educación. El Instituto Nacional de Evaluación Educativa, que se va a encargar ahora de la admisión, la contratación, la permanencia y la promoción de los maestros. ¿Qué significa esto? Que las condiciones generales de trabajo que habían firmado los maestros con el Estado ya no existen y que va a regular la relación laboral unilateralmente es el Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Y eso va a pasar igual con los trabajadores telefonistas, con la reforma de telecomunicaciones y también con el sindicato petrolero y el sindicato de electricistas, que podrán tener, sin lugar a dudas, direcciones muy corruptas, pero los trabajadores tienen derechos que tenemos que defender al margen de estas máquinas. Y como ahora ya Pemex y CFE no son organismos públicos del Estado, porque en la Constitución se dice que los organismos públicos deben de mantenerse en la propiedad por parte del gobierno federal, no solo van a poder vender los activos de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad, sino que van estas nuevas empresas que van a surgir, Pemex, CFE, ahora como empresas productivas del Estado y también asociadas con particulares nacionales o extranjeros, van a establecer sus propias condiciones de trabajo y los nuevos salarios de los trabajadores. ¿Qué significa esto? En resumen, que se conjunta también el derecho a la asociación de los trabajadores y a la contratación colectiva. Con estas medidas, empezamos con el EP, con estas medidas quieren acabar con los sindicatos nacionales, con los contratos colectivos nacionales y en resumen con los derechos de los trabajadores que ya estaban en la Constitución, que estaban en la ley del trabajo y estaban en los contratos colectivos. Es una verdadera desgracia. Pero lo mismo va a suceder en el campo. Como la reforma de 92 al 27 constitucional no nos dedicó compensando un proceso de privatización de los ejidos, hay más ejidos hoy que en 1992, paradójicamente. Muchos de ellos en arrendamientos o tenemos que asumirlo, pero manteniendo la propiedad de los ejidos. En la reforma energética se inventaron varios conceptos. Primero, modificaron la Constitución para eliminar el carácter estratégico de la explotación de hidrocarburos y de electricidad. ¿En qué parte del mundo un país renuncia a asumir como un aspecto estratégico para su desarrollo el manejo de sus energías? En toda la ley. Pero no solamente eso, porque ahora, al momento de tener todo el diseño y las políticas de explotación de hidrocarburos y generación de electricidad, México está renunciando no solamente a su seguridad energética, sino está poniendo en manos de extranjeros la generación de la energía, de la electricidad
la gasolina, del gas que necesita para el resto del Estado. Y todos los países del mundo no solamente son áreas estratégicas, sino son áreas que se consideran de seguridad nacional. Y eso es una renuncia a nuestra soberanía. Pero no les bastó solamente decir que dejaban de ser actividades estratégicas, áreas estratégicas reservadas únicamente a la explotación por el Estado, sino dijeron que estas actividades iban a considerarse de utilidad pública. ¿Por qué crearon esta figura de utilidad pública? Para poder justificar las expropiaciones de las tierras y de las áreas donde se encuentren los yacimientos susceptibles de explotación. Y siempre la ley de expropiaciones y la propia Constitución estableció que la expropiación solo podría desarrollarse por causa de utilidad pública en beneficio del país y el desarrollo nacional. Hoy al declarar áreas de utilidad pública, estas explotaciones van a permitir la expropiación en beneficio de particulares. A mí luego me vino a la memoria el desafuero de López Obrador. ¿Por qué desaforaron a Andrés Manuel? ¿Por qué se desgarró el PRI, el PAN, el presidente, la Suprema Corte de Justicia, el Poder Legislativo en el desafuero? Diciendo que había habido un abuso de autoridad de López Obrador por desbloquear un terreno para hacer una calle, porque no se acreditó la causa de utilidad pública para esta obra. Ya se demostró que sí. A pesar del desafuero, el fallo final fue el que sí se había acreditado la causa de utilidad pública. Ahora, la causa de utilidad pública es para que las empresas petroleras extranjeras, las empresas eléctricas españolas, vengan a las tierras de los mexicanos a hacer negocio a costa del patrimonio de los mexicanos. Y ahí quitaron de la ley energética la figura de expropiación, pero no la quitaron de la ley agraria, que en el artículo 6 establece la exclusividad de expropiación por la causa de utilidad pública y la ley de expropiaciones. Pero además inventaron cosas nuevas que resultan absurdas. Por ejemplo, la figura de ocupación temporal, o lo que es la servidumbre de paz. En un proceso de negociación en donde en aquellas áreas donde haya potencial de explotación de hidrocarburos, se abre un proceso de negociación entre los particulares, entre el inversionista y el privatario. Si no se ponen de acuerdo, se pide la intervención del gobierno federal. Si no se ponen de acuerdo, el gobierno expropia, declara la ocupación temporal de los terrenos o la servidumbre de paz. Y entonces, al dueño de la tierra le van a ofrecer, dicen, un porcentaje de la ganancia. Claro, después de pagar impuestos, de pagar los costos, cosa que es insignificante, pero van a saquear las tierras, ya sean entidades comunales, indígenas o privadas, sin beneficio para la gente. Eso sí, si quieren meter las cosas y los restos, ahí los pueden vender. O si quieren trabajar, ser empleados en sus propias tierras, al igual que les encomienda la servidumbre y las haciendas y las tiendas de raya, de esa misma manera. Estamos regresando al pasado. Estos son solamente los ejemplos de las grandes regresiones de esta reforma. Y el escenario que se avecina es de confrontación. Porque además tenemos un Estado debilitado, penetrado por la corrupción, por la delincuencia, por la ineficiencia. Se ha querido generar la imagen de un presidente fuerte desde los medios de comunicación, pero con un Estado muy débil, que no garantiza la seguridad de las personas, de las familias, la protección del patrimonio de todas y de todos nosotros, y en donde muchas regiones del país están controladas por el narcotráfico y la delincuencia organizada, y no por la autoridad legítimamente constituida. Y un presidente fuerte, o un empleado de convierte en presidente en vocero de los grupos de poder
que están detrás de todas estas reformas. Porque en resumen, lo que está en juego con la reforma de telecomunicaciones, la reforma energética y esta regulación laboral, etcétera, es una recomposición del grupo de la oligarquía económica de este país para seguir concentrando la riqueza. Entonces, hablábamos con Héctor Polanco como en 1910 en la Revolución Mexicana, la riqueza la concentraban 35,000 familias, 35,000 afectadas. Hoy en este país, aparte que tenemos la vergüenza de que aquí viva y se haya hecho el hombre más rico, Carlos Slim, 11 familias concentran más del 10% de la riqueza nacional. Y esa tendencia sigue creciendo, porque el reporte que dieron ayer, el Soledad señala que la población de situación de pobreza alimentaria que tiene hambre llegó a 25 millones de personas, que se aumentó en 4 millones los mexicanos en condiciones de pobreza extrema y sigue aumentando la concentración de ellos. Y por eso vemos estos problemas de gobernabilidad. La playa, 22 ejecuciones extrajudiciales por miembros del ejército mexicano y están ayer detenidos solo por alterar escenas del crimen, 20 y tantos cadáveres de ellos, 18 mujeres en el gran canal del Metagua en Ecatepec, jóvenes asesinados en Ciudad Hidalgo porque no hicieron alto a la policía municipal y le disparó que se asesinó a 3 jóvenes ahí en Michoacán, los disparos a los estudiantes de Chapingo y del TEC de Monterrey en la autopista del Sol, ese trato inhumano, infame a los migrantes nacionales y extranjeros que son objetos de extorsiones, de trata de personas, de tráfico de personas, y esas cosas que aparecen en Guerrero, que aparecen en Tamaulipas, que en donde todo se llama daños colaterales sin tener explicación alguna ni garantía de la seguridad. Por eso está en juego el país. Lo que está en disputa de toda esta reforma es la nación. Y el cambio no va a venir en ningún partido político. Los cambios tienen que venir de la sociedad. Y por eso nos llamamos a organizarnos y a prepararnos. Vamos a organizar el tiempo como quieras. Mi cálculo, se concluye a las 6:30, nos falta unos 24 minutos, 3 minutos, pues vamos a poder ir intervenciones cortas, de 5 minutos aproximadamente, a ver si podemos dar un tiempito para intervenciones de ustedes. Entonces, gracias. Para ver, creo que ya se han manifestado algunas expectativas de escenario que nos vienen encima después de estas reformas. Quizás recalcar lo fundamental de algunas de ellas, ¿no? Es decir, en términos de soberanía, sigue y se continúa una violación permanente a la defensa de nuestra soberanía, pero lo más grave, una plena subordinación a las políticas del Estado, del Departamento de Estado de Estados Unidos. Hay aquí un texto que ahora muchos conocen de un subsecretario de Estado de Estados Unidos de 1924, Robert Bessel, que defiende la práctica en México, más o menos posible que México es un país extraordinariamente fácil de controlar. Basta con controlar un solo hombre, el presidente de la República, y no se trata de hacer una guerra para hacer tiros y matar gente, porque eso va a generar muchas broncas. No, lo que hay que hacer es invitarlos a formarse en nuestras universidades, a que se hagan al modo americano de vida, y después
eventualmente llegarán a ser los presidentes de la República. En 1924, Robert Lessing, subsecretario de Estado de Estados Unidos. Creo que es una frase que resume plenamente lo que estamos viviendo. Es decir, hubo quien definía desde Estados Unidos cómo subordinar a este país. No sé, ¿cómo me parece? Evidentemente, en el terreno social y económico, una desigualdad profunda, más allá de lo que hoy ya es México como uno de los países más desiguales del mundo y de América Latina. La concentración se va a dar mucho más, ya lo decía, y la pobreza y la miseria se va a reproducir. Y eso va a ser muy doloroso. Ya está siendo muy doloroso. Hay un dato que es el INEGI. El 60% de la población económicamente activa en México, es decir, la población en edad productiva, está en el trabajo informal, en la economía informal. Está señalando la tragedia de la crisis económica de nuestro país. El modelo económico no tiene futuro. Por más que lo quieran barricar, cada vez es peor los resultados que ellos mismos tienen que aceptar. Esto de la baja del petróleo es algo que no lo habían previsto. Pues están dando las manos sin saber por dónde van, ¿no? Es ridículo. O sea, quienes están al frente del poder se niegan a sí mismos en lo que son. Todo el mundo nos burlamos necesariamente porque es un irreverento lector, ¿no? No sabe leer ni explicar. Pero miren, es lo mínimo, ¿no? Están plenamente subordinados a lo que les dice Estados Unidos. Ellos son los que mandatan. Es más, el que hayan dado la cara tan tarde por el asunto de Iguala, que cada vez están ganando más y se los va a llegar, es un asunto que les explotó porque internacionalmente criticaron al gobierno mexicano. Porque no se pueden esconder las cosas que estamos viviendo y sufriendo. Bueno, la economía mexicana no se ve que vaya a salir. Yo creo que tiene un quiebre total. Y en ese quiebre se están llevando al país entero. Es decir, es la cuestión del sistema, de la totalidad, ¿no? Es un asunto tan sensible como la economía, no tienen datos positivos que ofrecer. Y el deterioro de toda la vida social, cultural, política, pues va en ello. Eso es lo que nos está sucediendo. Cuando crea la institución del INE, después del IFE, tenemos que decir, el IFE había sido la institución construida por la sociedad movilizada en una perspectiva de transición democrática. Eso lo construimos juntos, mucha gente movilizada en el país, queriendo hacer de la vida política algo mucho más coherente. Y más temprano que tarde se nos deterioró. Y ahora no tienen madre, le ponen un cambio de letra, y ellos mismos mandan a hacer una encuesta, y que mucha actividad, porque hay muchas instituciones educativas, y te dicen que el 75% de la población de este país no cree ni en su prójimo, es decir, ni en su propia familia. Esta es una cuestión claramente de ruptura social muy profunda, que no puede ser un dato tan sencillo. Ya no tenemos credibilidad en nosotros mismos, los niveles de confianza están profundamente deteriorados. Es decir, la sociedad va en camino a un deterioro y una precariedad total. Y eso es lo que tenemos que detener. Entonces, la pregunta aquí es: ¿qué hacemos? ¿Qué hay que hacer ante este panorama? Ya decía hace rato que a nivel de las instituciones, desde el punto de vista político, yo diría, el régimen político está en una crisis, o va a entrar en una crisis que va a ser muy complicada de pedir.
Alejandro señalaba, esto no lo van a hacer los partidos. Una visión propositiva que valga la pena como proyecto lo tiene que construir la sociedad organizada. Y a eso estamos llamados. Esto no es tan sencillo, pero esto es lo que tenemos que hacer. ¿Cómo nos vamos? No porque no haya activos organizativos en el país, hay muchos y hay que reconocerlos. Pero nuestro reto, nuestro desafío es cómo incorporamos a la sociedad no organizada a un proceso organizativo, yo le llamaría también educativo, que va a poner en tela de juicio lo que llamamos la Constitución, ya sea para restituirla o reformarla o hacer otra. Esto está en un debate y vamos a empezar. Estas cosas se necesitan hacer en diferentes espacios y hay que entrar en lo creo. Pero me parece que no es solamente un problema de constitución, es un problema de participación y de proyectos que tenemos que construir juntos. Y se atraviesa profundamente por algo que estamos viviendo, por un lado, de una pasividad de la sociedad en su conjunto ante muchos de los problemas que estamos viviendo, y por otro lado, la necesidad de que grandes activos organizativos que tiene el país puedan estar como al frente reincorporando a nuevos sectores de la sociedad en estos procesos de organización. Se me ocurre un planteamiento que es el rescate del cardenismo histórico. Es decir, ya hemos dicho que se está desperfilando la Constitución en todo su contenido social, por ejemplo. Pero a mí me parece que la destrucción, que el régimen que está gobernando hoy, más bien el grupo que está gobernándonos hoy, en su alianza con los conservadores de la derecha, lo que quieren es matar el cardenismo histórico y lo que representó en la identidad del pueblo de México. No es poca cosa. Pero hay datos fundamentales, no me quiero alargar mucho en esto, pero quiero decirlo así como punteado. Ya sabemos que el general Lázaro Cárdenas escogió el petróleo, llevó a cabo la reforma agraria, la creación de los tejidos, la educación socialista, etcétera, etcétera. Pero una de las cosas que hizo cuando él entró fue darle la torre a las empresas que Abelardo Rodríguez, que había salido de la presidencia interina de este país, había hecho con el crimen organizado de ese tiempo. Fue lo primero que hizo, entre otras cosas, después de correr a calle, a Abelardo Rodríguez, por lo que criticaste, es un gran capo. Era empresario, político y narcotraficante. Lo que hoy estamos viendo en el regreso del PRI en el gobierno de la República, eso es lo que estamos viendo. Entonces, es evidente que nos pone a pensar que una de las primeras cosas que tenemos que hacer es, ante el narcotráfico y el crimen organizado, ¿qué hay que hacer? Ya vimos que la corrupción y la simbiosis está dañando profundamente al país. Y no es fácil el reto, porque en el reto se puede ir la vida, pues lo estamos viendo en todos lados. El régimen de Calderón y ahora de Peña nos ha dado una pausa de desaparecidos y de muertos y esto del daño colateral, esta forma tan burda de decirle a las cosas por otro nombre para esconder la realidad, porque saben que la realidad es muy dura. Entonces el reto y el riesgo es profundamente difícil para nosotros en este momento, pero no podemos quedarnos pasivos. Ya se nos ha hablado de los compañeros de Ayotzinapa, y hay que decir que ellos se están movilizando y están generando una movilización a nivel nacional, como decía Alejandro, no solamente solidaria, sino comprometida con ellos. Y de ahí pueden irse construyendo nuevas pautas de acción
De hecho ya se están haciendo, están dando a conocer por dónde se van a movilizar, relatando completamente las instancias o instituciones de este país porque no tienen credibilidad. Y el asunto es cómo va respondiendo la sociedad. Creo que por aquí va pues todo un elemento educativo o pedagógico, no sé cómo llamarlo, que significa el compromiso de rescatar hasta la militancia política, no partidista, la militancia política, aquella que uno es capaz de echar la suerte a andar del pueblo en la vida de uno mismo y en los colectivos de los que uno participa. Siendo como muy breve. Y yo diría lo siguiente: ante la usurpación de la ignorancia, una ausencia de ideología, de cultura, de ruta política, de programa de gobierno, nos ha llevado a una situación tal que ha generado algo impensable para el antiguo régimen. Tenemos pueblo atacado, Ayotzinapa, Tlayapán, etcétera, etcétera, todo lo que Alejandro ha dicho. Y lo voy a decir con mucha responsabilidad y con la consecuencia que ello conlleva: un ejército agraviado, porque ellos están agraviados porque se sienten abandonados por su comandante supremo, la base, el soldado base, el cabo, el sargento. Ellos se sienten traicionados y un clero engañado. O sea, están creando por su ignorancia una ecuación muy compleja en donde solamente nosotros, el pueblo de donde emana la soberanía nacional que perfiló Morelos en sentimientos de la nación y plasmó la Constitución de Apatzingán de 1814, ahí está la solución. No olvidarnos que la soberanía dimana del pueblo, no es del gobernante. El soberano era antaño aquel que se sentaba en Palacio Virreinal o aquel que se sentaba en el Palacio del Escorial. Morelos vislumbró claramente y consignó en estos sentimientos de la nación principios básicos que tenemos que recuperar, como el principio de que la buena ley debe moderar la opulencia y la indigencia, fomentar patriotismo, algo que ninguna de las leyes que han aprobado pasa por ese camino, por ese rasero. A 200 años de Apatzingán, el México después de la reforma es la república desarticulada. Son los paradigmas anulados en favor de una realidad geopolítica que nos avasalló. Esa realidad se llama concentración de riqueza en muy pocas manos en contra de la mayoría de los mexicanos. Y quiero concluir trayendo a colación una frase de Zygmunt Bauman, un sociólogo, filósofo, que me parece que es fundamental en su análisis de la sociedad líquida o la sociedad de la primera década del siglo XXI. Dice Bauman: la función del Estado social es preservar la solidaridad humana e impedir que desaparezcan los sentimientos de responsabilidad ética. Y esto es lo que nos ha desarticulado. Esto es lo que nos ha o nos pretende arrebatar. En un acto de sobrevivencia, en un acto de colectividad,
yo propondría, coincidiendo con algo que dijo Paco, recuperar una cultura vinculante de continuidad y de perenne memoria histórica. Si perdemos nuestra historia, si perdemos nuestra cultura, entonces sí hemos perdido la esencia fundamental de nuestro colectivo como seres mexicanos. Gracias. Gracias a mi compañero José Antonio. Nos queda muy poco tiempo. Yo voy a decir dos cositas porque sí me gustaría que pudiéramos dar la oportunidad de que ustedes intervinieran, ¿no? Pero quisiera hacerlo de lectura económica primero. Se están reduciendo nuestras opciones. Tenemos una alternativa terrible frente a lo que está pasando en el campo económico, no solo nacional, sino internacional. Esta alternativa, estas dos opciones, son o se mantienen las condiciones actuales respecto al proyecto neoliberal frente a las inversiones, y las inversiones, dada la caída del precio del petróleo y otras variables, no fluyen, no llegan. Con lo que, si bien se derrumba este modelo neoliberal en sus pretensiones, con lo que hace su columna vertebral, el efecto económico sobre el país va a ser demoledor. La otra opción, con lo que esto no es discusión, sino dilema, cualquiera de los dos nos va a afectar claramente, es que sí vengan las inversiones, pero para que las inversiones vengan, este Estado, lo cual no va a ser muy difícil, este gobierno, tendrá que hacer nuevas y más amplias concesiones al capital transnacional para que efectivamente estén dispuestos a traer inversiones al país. Con lo que el despojo, la destrucción, etcétera, etcétera, será todavía más demoledora por el caso. Es una disyuntiva, un dilema, mejor dicho, que pone el país con todo. Y a esto hay que dar respuestas políticas. Estamos en una coyuntura, yo diría, que especialmente favorable. Y subrayo coyuntura, por el momento. Voy a poner un solo ejemplo de la situación de debilidad e incluso de pánico que afecta al llamado gobierno de la República. Quizás algunos de ustedes no se habrán enterado porque salió muy discretamente solo un periódico de una esquina y casi ningún otro medio lo ha difundido. Y es el hecho de que 8 años después de la represión de ADECO, el gobierno ha decidido apresar a una veintena de presuntos culpables de esa horrible hecho de atento de 2006, justamente, Ministerio Público, Policía, etc. 8 años después, sobre atento, en que el principal culpable, el autor intelectual, es quien ocupa hoy la vida de la República, y en el contexto de Iguala, de Ayotzinapa, etc. Eso implica que alguien está muy nervioso en los pinos y que quiere adelantarse a fin de decir: yo no soy culpable de los de atentos, sino que los culpables son estos chivos expiatorios que la Procuraduría acaba de presentar. De tal manera que hay una grave preocupación en las esferas del poder por la situación gravísima que está viviendo. Entonces, frente a esto, ¿qué debemos esperar?
Yo voy a ser franco, yo tengo varios temores y algunas esperanzas. El principal temor que tengo es que una vez superada la coyuntura de lo ocurrido en Guerrero, entremos otra vez en una fase de reflujo. Segundo, que a ese fase de reflujo la acompañe un fenómeno que hemos estado viviendo y que podría recrudecer, aumentar, y es la politicidad de la gente. El desencanto se transforma en una actitud de no quiero nada tener nada que ver con la política. Todos los partidos políticos son iguales, toda la política es igual, y no hay una posibilidad de hacer política de manera diferente con otra organización, con otra plataforma ética política. Es decir, el nihilismo, el desencanto, el hacerse a un lado, etcétera, que alargaría el proceso. Frente a eso, lo que espero es que la gente traduzca esta coyuntura que estamos viviendo con el de Guerrero en una convicción clara de que en este país no hay solución ni económica ni política en el marco del modelo neoliberal que tenemos vigente, que la única posibilidad que tenemos los mexicanos de trascender la tragedia cada vez más profunda que afecta al país es desarrollar un proyecto anti-neoliberal en el país, y que para desarrollar el proyecto anti-neoliberal y llevarla a cabo necesitamos una gran organización política de la gente en México. Se vale la protesta incluso individual, se vale la protesta del grupo, etc. Pero necesitamos estructurarnos políticamente, organizarnos políticamente. La política de organización gremial no es una política de organización nacional, y así lo digo para todos los sectores, así de habrá tiempo. No basta la organización por sectores y que casi por relevo salgamos a combatir el régimen. Uno por uno estos sectores no van a transformar el país. Nadie, todo va a transformar el país, ninguna fuerza de la que tenemos. Necesitamos construir una gran unidad política nacional alrededor de un proyecto para empezar anti-neoliberal que reconstruya el país, refunde el Estado y establezca nuevas condiciones para un pacto social que cree democracia y justicia en el país. Si no hacemos esto, no podremos frenar este proyecto, ya no digamos devastador, inhumano, contrario al interés de las personas, de los seres humanos que estamos en este país. En fin, las maneras están en el aire y depende de nosotros, de nuestro compromiso, de nuestra responsabilidad, de nuestra idea de que cada uno de nosotros políticamente no vale mucho. Políticamente valemos todos en la misma dirección y contra el mismo enemigo fundamental que es este régimen neoliberal que nos despoja. Muchas gracias. Yo quisiera concluir con dos ideas, porque ya la primera introducción la puse mucho de su tiempo y de mis compañeros, pero que creo que sintetizan en gran medida lo que es el contenido de esta reforma y los objetivos del propósito que ha planteado la clase gobernante y el grupo de reforma. Uno es que acompañando esta reforma ha venido construyendo un proceso de centralización política. Desde las reformas a la ley orgánica de la administración pública, donde se crearon dos supersecretarías, la Secretaría de Gobernación, que por primera vez cuenta con un brazo represivo, que es la Gendarmería Nacional. Nunca habíamos tenido en nuestro país que la autoridad responsable de la política y de lo que es el gobierno interior contara con un cuerpo represivo
Y junto con las tareas del gobierno interior y seguridad pública se le entregan las tareas de seguridad y de inteligencia nacional. O sea, tiene diálogo, tiene el espionaje y tiene el cuerpo de protección. ¿Y dónde la Secretaría de Hacienda? La Secretaría de Hacienda se da tal nivel de atribución que ahora programa, presupuesta, recauda, distribuye, fiscaliza y autoriza la deuda de los Estados Unidos. Y en un país donde 31 de las 32 entidades federativas dependen de las participaciones federales, la sumisión del gobierno local y en los mecanismos de control son útiles. La única entidad cuyo mayor número de ingresos son recursos propios es el Instituto Federal. Eso es la joya de la corona. Aquí hemos tenido hasta el 60% de los ingresos como ingresos propios. Y en los estados como Guerrero, Michoacán, Oaxaca y otros, dependen hasta el 98% de sus ingresos de las participaciones ciudadanas. Y mientras no haya autonomía financiera, no va a haber autonomía política. Y esta idea de la centralización viene acompañada de una lógica de gobierno distinta a la que habíamos enfrentado en gobiernos priistas anteriores. Ese es un priismo distinto al priismo tradicional, que son igual de corruptos, que son igual de autoritarios, es algo que tienen un gran oficio para el control político y para corromper. Entonces es un proyecto que viene construyéndose a lo largo de muchas décadas desde el Estado de México. Esto sí lo conozco ahora sí que desde chiquitos. Aunque claro, no desde Isidro Fabela, hay que recordar que este grupo que empieza con la llegada de Isidro Fabela al Estado de México llega después del asesinato de un gobernador, el gobernador Sara Salvador, que en aquellos momentos previos al cumplimiento del PRI formaba parte de un partido socialista de izquierda de lo que era en aquel momento el PNR. Y al momento de llegar al gobierno de Isidro Fabela, una gente que posee el servicio diplomático fue muy prestigiado, se trae como secretario de Finanzas a Alfredo del Mazo, el primero, porque antes estábamos en el tercero de la dinastía. Y en este secretario empiezan a construir una forma de gobierno para darle legitimidad a Isidro Fabela, que no cumplía con los requisitos de legitimidad para ser gobernador. Y empezaron los candidatos de 50,000 pesos a los diputados locales y de 10,000 pesos a los presidentes municipales para que se reconociera a Isidro Fabela como gobernador. Y esta práctica fue madurando y vinculándose a otro tipo de prácticas como es el control corporativo de un PRI y la manipulación de la población. Ya está el gobierno de Sánchez Bolívar, que genera el ejército del trabajo, muy similar a los camisas rojas y Tomás Rodríguez de Naval, pero más de una lógica clientelar que de formación política, y el momento clima de la formación de este grupo, que es la llegada de Carlos González al gobierno de los estados, donde se acuñan tres principios que van a marcar la formación del grupo que hoy está gobernando, que está usurpando la presidencia del Estado. Ya hay que decirlo con claridad. El primero es el de político pobre, pobre político. Ustedes lo han escuchado muchas veces. El segundo es que todo lo que se compra en política resulta barato. No importa cuánto cueste, hay que corromper, hay que comprar. Y el tercero es que mientras haya obra, sobra. Y esto lo señalo y lo subrayo, porque en esta forma de hacer política viene siempre asociada a los negocios. Es una fórmula de perfección de política, negocio, clientela electoral, cooptación de la oposición y manipulación del poder. Y de ahí viene construyéndose
la compra de votos. Y fue resultado, la primera compra de votos me tocó vivir en la candidatura a gobernador en el 2011, y nos aplicaron la presidencial del 2012. Pero esa lógica es la que hoy está en el gobierno. Y por eso ustedes ven muchas obras. La mayoría, por cierto, en el Estado de México, de un aeropuerto, de carreteras, que tres a Querétaro, tres a Toluca, tres a México, de América, Cancún, etc. Porque esta forma de hacer negocio se va contando también con los recursos para poder comprar. Ya están ahora las prácticas del moche equitativo, que surge de un programa de apoyo comunitario del Estado de México, donde los diputados locales, primero solamente del PRI, le daban dinero para especies materiales para hacer obras, por supuesto la primera obra que era su casa, y que después se fue generalizando a todos los partidos, y que se convirtió en un instrumento de cooptación de la legislatura local. Yo fui candidato a gobernador de aquí por la primera vez en 1993 y volví a ser candidato 18 años después en el 2011. Y yo preguntaba, en estos 18 años, ¿por qué no surgió un nuevo dirigente, un líder, una mujer, un hombre, que pudiera encabezar la candidatura de la izquierda? Pues la respuesta fue muy sencilla y es una vergüenza, porque todos fueron votados por el gobierno. Y ahora esta práctica se trasladó al Congreso de la Unión, donde el diputado Margarflor se lleva 10 millones de pesos de presupuesto y con los coordinadores hasta 500. Ya está el PAN pidiendo moches hasta del 30%, a los presidentes municipales que les consumen los recursos, y además les imponen las empresas que van a hacer las obras. Los jóvenes presidentes municipales son sujetos a una doble extorsión, la del pago de derechos del piso del narcotráfico y el pago del monte a los legisladores. Pero eso es un instrumento para tener, particularmente la Cámara de Diputados, porque ellos deciden el presupuesto bajo control. Y esta lógica es la que tenemos que abordar. Y por eso, en esta idea que es central el combate a la corrupción, esta lucha para acabar con esta clase política corrupta, necesitamos volver a recuperar nuestra identidad y nuestro ser colectivo. ¿Por qué quitar de la Constitución los derechos sociales y fortalece la idea de los derechos de los ciudadanos diciendo que todos somos iguales ante la ley? Porque quieren acabar con la lógica de que efectivamente somos iguales, pero hay unos más iguales que otros. Y los derechos sociales que desmantelan de la Constitución eran justamente los que nos permitían tener una identidad como ser colectivo. Y analizar esta idea del individualismo, esta idea de la competencia, de que hay que trabajar mucho y superarse porque solamente depende de uno salir adelante. Yo no sé cómo sale adelante la gran mayoría de mexicanos que trabajan hasta 18 horas y no les alcanza lo suficiente para comer los mínimos necesarios y van alentando esta lógica de la superación personal. Es la que resolverá el problema. Quieren imponernos el interés privado por encima del interés público. Por decirlo de otra forma, quieren imponernos al yo por encima de nosotros. Y lo que queremos es recuperar nosotros es nuestra identidad y nuestro ser colectivo. Como nación, como comunidad, como familia, como mexicanos que tenemos el derecho a acceder a una vida digna, con bienestar, con paz, con tranquilidad, y no salir de la casa pensando que si ya no regresemos o no regresemos en las mismas condiciones que salimos todos los días a trabajar o los hijos a la escuela.
Eso es lo que tenemos que recuperar, nuestra vocación de cambio, nuestra solidaridad, nuestra vocación y nuestra preocupación por el prójimo. No es por acostumbrarnos a que aparecer un decapitado, allá una mujer violada, aquí se cortaron a mi con el vecino y no me importa, mientras no me pase a mí, no pasa nada, no nos acostumbremos a eso. Nos quieren imponer esta visión y requerimos de un cambio cultural. Y este cambio cultural de la nueva identidad es la solidaridad y el ser político. Yo por eso digo que con esta reforma no nos derrotamos, no estamos derrotados, estamos indignados. Y van a ver qué va a pasar cuando los sin poder ejerzan su poder. Es el poder de los agentes que tienen derecho a salir adelante. Muchas gracias.